buenos días, queridos telepensantes. Ya es lunes 30 de diciembre, pero es que ya se nos está yendo el año. Estamos a punto de celebrar Año Nuevo. Espero que hayan tenido un súper buen fin de semana. Y bueno, como ya ustedes saben, les traje el resumen de noticias de hoy. Y quiero advertirles que esto está recién comenzando. Esto pasa porque evidentemente nuestro candidato está creciendo también el partido. Y entonces la casta comienza ya a ponerse nerviosa con el movimiento político que estamos formando, que precisamente va en contra de ellos, ¿no? Pero de verdad, no es un ir en contra de ellos para después sumarnos a este grupo, con una trayectoria ya de valores, de difusión de ideas y principios, de batalla cultural con objetivos claros, no como la lista del pueblo, que eran como que estaban en contra de los políticos, ¿se acuerdan? Pero al final del día terminaron todos siendo parte de la casta de manera bastante disimulada. De hecho, varios de ellos hoy día están trabajando para el gobierno. Así que, ¿cuál es el punto? La polémica es la siguiente. La ministra del Medio Ambiente, doña Maysa Rojas, arremete en contra del diputado Johannes Kaiser. Pero ojo, porque esto no es fortuito, no es como que se le haya ocurrido de la nada atacar o criticar al candidato, al precandidato presidencial en realidad, sino que fue la periodista de CNN, de este medio que ya no puede ser más progresista, la que le dio la pauta, la que le dio el pie para iniciar esta crítica. Sabemos que evidentemente CNN es un medio de la casta, un medio del status quo, un medio progresista y globalista, que bueno, está a punto de quebrar porque tuvo que reorganizarse, pero ese es un tema aparte. Y esta es parte, evidentemente, de su pega. Vamos a ver el video, señor director. Y cierro preguntándole cómo toma usted, lo más breve que se pueda, porque se nos acabó el tiempo de verdad, cómo toma usted cuando un candidato, precandidato a la presidencia, como por ejemplo Johannes Kaiser, y han habido otros en el pasado, dice que no hay una acción humana real, importante en el calentamiento global, y que además desecharía todas las energías no renovables por caras y porque no son un aporte y no sirven para combatir esto que además dice que no es producido por el hombre? ¿Qué le parece cuando en el debate público un precandidato a un aspirante a la presidencia dice aquello? En el caso de Chile, enfrentar el cambio climático es una política de Estado. La mejor demostración de eso fue que yo fui asesora presidencial para la COP25 del gobierno del presidente Piñera, fue la coordinadora del comité científico para ello, aporté en la discusión técnica en el Congreso de la Ley Marco de Cambio Climático, una ley que a nosotros nos ha tocado implementar y que estamos implementando de manera exitosa. Las energías renovables no solamente aportan a enfrentar el cambio climático, sino que también a descontaminar localmente nuestras ciudades, que es uno de los problemas más acuciosos. Así que yo diría que en el caso de Chile, enfrentar el cambio climático es una oportunidad de desarrollo, lo entendemos como una urgencia. Y yo le preguntaría más bien al revés, ¿qué dirían las personas que han sufrido los incendios forestales todos los años, los vecinos y vecinas que perdieron a familiares, vecinos, amigos en los incendios forestales del 2024, o los que sufrieron 2 inundaciones en un plazo de 2 meses en Ñuble, Maule y O'Higgins del año 2023? Ministra Maysa Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Bueno, ¿qué mejor evidencia necesitamos para darnos cuenta de que Maysa Rojas no es Frente Amplista propiamente tal, ¿no? Sino que pertenece a esta casta, a este establishment, y queda claro cuando ella explica que trabajó también para Sebastián Piñera y que todos estos intereses en común sobre este cuento sustentable no solamente son relevantes para este gobierno de Gabriel Boric, un gobierno frente amplista comunista, sino que también lo fueron para el gobierno de Sebastián Piñera. Básicamente, la izquierda y la derecha están de acuerdo en todo este discurso progresista que lo único que viene a hacer es destruir nuestra economía. Esta es la prueba empírica. Como estas pruebas hay muchas. Sin embargo, hay un grupo de personas serias, más abiertas al debate científico del cambio climático, no político del cambio climático, que están abiertas a escuchar a otro grupo de personas
que discrepan de esta teoría de que el mundo se va a acabar básicamente y de que el cambio climático es antropogénico. Como la periodista Nicole Rodríguez del canal El Villegas, que entrevistó a Douglas Pollock, que yo creo que ustedes lo conocen perfectamente, y también saben que nadie es profeta en su propia tierra, pero él es una persona muy dedicada a este tipo de cosas, da conferencias internacionales, participa en el debate científico. Entonces, vamos a ver un poco lo que piensa él respecto a ese tema, señor director, en una reciente entrevista que tuvo entonces con Nicole Rodríguez. Vamos a estar hablando no solamente de la COP29, que hace pocas semanas se realizó en Azerbaiyán, sino que además lo que implica con respecto al cambio climático, estas posturas que a veces son tan radicales, son tan extremas, en el sentido de que hay una verdad absoluta, el cambio climático, y que hay que actuar, y para eso hay que tener ciertas políticas globales, etc. Y para hablar de eso, puntualmente además, porque en la COP29, con comentarios que fui leyendo de lo que ustedes me escribían y lo que uno va percibiendo, notamos que hubo falta de entendimiento, hubo falta de acuerdo. Tuvieron que alargar las sesiones para poder llegar a una declaración final, que es la gracia que tienen estas instancias. ¿Será que algunos países ya están, no dejando, pero están dudosos frente a estas políticas absolutistas con respecto al cambio climático y estas conferencias? Lo vamos a ver en esta entrevista con Douglas Pollock. O fracasos catastróficos como la COP15, Copenhague, la COP de 28, diría yo, la que se hizo inmediatamente post pandemia en Edimburgo, no, en Glasgow, el año 2021, que yo no pude ir a esa, me habían invitado, pero no alcancé a ir. Y la actual. ¿Por qué digo esto? Vamos por partes. La Copenhague fracasó, ese tiene que haber sido el Acuerdo de París del año 2009, donde Obama se estrenó en sociedad, lo firmó todo, pero fracasó por dos grandes hechos. Primero que nada, China no lo firmó, y con China afuera no hay nada que hablar. China emite más del doble de gases de efecto invernadero que Estados Unidos. Y segundo, porque un mes antes había salido a la luz, había publicado en internet 3.000 documentos y correo electrónico de estos señores de zares del cambio climático, embajadores, negociadores, líderes, gobernantes, etcétera, que se le llamó el Climate Gate, y ahí demuestra y se muestra el basural ideológico que hay detrás de una falsedad científica. Entonces, sonó como en buen chileno se podría decir como arpa vieja. Sin embargo, Naciones Unidas muy calladito, retomó el rumbo sin mucha bulla. Un año después logró que el mundo entero tapara este escándalo. Un año después ya nadie hablaba de Climate Gate. Sin embargo, el año 2011 volvieron a salir 5.000 más. Sí, mira, habría que remitirse al Acuerdo de París. El Acuerdo de París establece dos grandes causas por las cuales hay que recaudar estos fondos, que son la adaptación y la mitigación. ¿Okay? La adaptación es la infraestructura necesaria para poder enfrentar estos cambios climáticos o eventos de clima extremo, que también le llaman, ¿no es cierto? Por ejemplo, construir diques si es que va a subir los océanos, etcétera, etcétera. Todo ese susto infundado. Y la mitigación es derechamente el ataque a los combustibles fósiles y al corazón de la economía de Occidente. No hay otra lectura. Eso es. ¿Por qué? Porque hay que reducir las emisiones. Eso es mitigación. Entonces el Acuerdo de París indica que el 50% se va a adaptación y el otro 50% a mitigación. Pero en la práctica, lo poco y nada que han recaudado se ha ido en un 95% a mitigación y prácticamente nada a adaptación. ¿Cuál es lo falso del cambio climático? ¿Es la estructura y la agenda política que ha utilizado el cambio climático para sus propios objetivos? ¿O el hecho de decir que el cambio climático es producto del hombre, el mundo, el planeta siempre va cambiando? ¿Cuál es la falsedad que tú has planteado y que en parte lo estamos hablando ahora en esta entrevista? El origen está equivocado, el origen científico. El cambio climático
es una derivada del calentamiento global. Se le cambió el nombre por conveniencia, porque es un concepto mucho más amplio. Incluye más frío, más calor, más humedad, más etcétera, etcétera, más lluvia, más sequía. Todo está incluido en el cambio climático, pero todo se origina en el calentamiento global. Y el calentamiento global producido por las emisiones humanas de principalmente dióxido de carbono. Y el CO2 es un gas de efecto invernadero. Entonces, las emisiones humanas están haciendo que el planeta se caliente de forma muy, ¿cómo se llama? Catastrófica, si ese es el término que usan. Bueno, todo eso pasa. El CO2, ni hoy día, ni en los últimos 70 años, ni en los últimos 10.000 años, ni en los últimos 500 millones de años, tiene una correlación CO2 con temperatura terrestre. De hecho, en los últimos 10.000 años, sin la influencia humana, el CO2 ha subido y la temperatura ha bajado. Con ese puro hecho tú destruyes toda esta teoría. El CO2 sí es un gas de efecto invernadero, pero es una traza de gas tan minúscula, prácticamente inexistente en la atmósfera. Sin embargo, es el alimento de las plantas. Sin CO2 no existiría la vegetación y por lo tanto la vida animal en la Tierra. Es tan débil, tan poquitito, ya que su efecto de cambiar el clima en la Tierra es nulo. Tú lo puedes ver por dos ramas de la física. Uno por la radiación. La radiación sí tiene un efecto y es medible, y tú podrías estimar de que duplicando instantáneamente el CO2, tú podrías lograr duplicar, o sea, pasar de 420 a 840 partes por millón, lo que nos demoraría más o menos 200 años. Tú podrías aumentar la temperatura superficial en 0,7 grados Celsius en 200 años. Bueno, no existe instrumento alguno inventado por el hombre que pueda medir esa diferencia de temperatura, pero eso es por estudios de radiación que vienen de Max Planck de hace un siglo atrás. Y esto lo ha sido corroborado por el Premio Nobel de Física John Clauser, por al que yo llamo cariñosamente el padre del fin de la Guerra Fría, Will Happer, y varios más, dos científicos más físicos teóricos, pero lo han demostrado. Y lo otro, si tú te vas por el lado de la termodinámica. La termodinámica simplemente el efecto es cero. Se acabó, ahí se acabó la discusión. Y todo esto hoy día se mide con satélites, y los satélites los confirman. Cuando tú aumentas la temperatura en la Tierra, cualquiera sea la causa, el calor que sale de la Tierra aumenta también. Entonces la temperatura se mantiene constante. Entonces ahí falla toda esa teoría. Pero ellos se quedan con la noción de que el CO2 es un gas de efecto invernadero. Y si lo seguimos aumentando, la temperatura de la Tierra va a subir de forma, lo que hoy día llaman, estamos en una emergencia climática, lo que es totalmente falso. Bueno, si ustedes quieren ver la entrevista completa, está obviamente en el canal del Villegas, es una entrevista con la Nicole. Y también, bueno, tenemos entrevistas con Douglas, también con la Vane, con Johannes. Hay varios videos. Bueno, nos vamos a la Municipalidad de Las Condes. La actual alcalde de Las Condes, que se separó, se distanció de la casta política, ella fue concejal desde Evópoli, pero ahora es la alcaldesa electa. Y es una de las que solicitó, siendo concejal, una auditoría externa hace aproximadamente un año, auditoría que aborda las gestiones de Lavín y Peñalosa, y reveló que, escuche bien, más de 45.000 millones de pesos estuvieron destinados al pago de horas extra en la municipalidad. Según explica además Biobío, este monto, por cierto, no solo representa un cuarto del costo total de las remuneraciones, un cuarto del costo de las remuneraciones, es mucha plata, sino que además representa el gasto más significativo después del de los grados. La empresa contable que hizo este análisis, este informe, además recomendó exigir a las corporaciones de la Municipalidad de Las Condes, como la Corporación Cultural, la Junta de Alcaldes de Providencia, La Reina y Las Condes, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes y bueno, todo este tipo de organizaciones que están anexadas a la municipalidad. Le recomendó entonces este informe que rindan cuentas, que permitan revisar las gestiones, cómo se usó la plata. Según la auditoría, a diciembre del 2023 se detectaron subvenciones pendientes de rendición por más de 6.500 millones de pesos, que corresponden al 82% del total entregado a las 10 entidades, como ya les mencioné. O sea, más de un 80% de los recursos entregados no se han rendido en la municipalidad. Es que esto es impresentable. Yo espero realmente
que el alcalde actual siga investigando, porque acá por lo menos hay gato encerrado. Recordemos que incluso Daniela Peñalosa, la anterior alcalde, la que va saliendo en el fondo, fue una de las personas que en la administración de Lavín, sí claro, porque ella es lavinista y trabajó para Lavín dentro de la municipalidad, fue una de las personas que más horas extra tuvo mientras trabajaba en la municipalidad. Horas extras irrisorias, como que trabajara 28 horas diarias, una cosa así, era terrible. Mientras tanto, en la municipalidad de San Bernardo, esto es de no creer, de verdad se los digo, los profesores vuelven a un paro. Ustedes dirán que tiene esto relevante si estamos los niños de vacaciones. Es que esto es de no creer. Miren, las razones por las que ellos están en paro es porque se les adeuda más de 18.000 millones de pesos por concepto de pago de sueldo y cotizaciones. ¿Qué es lo que no se puede creer? ¿Qué es lo increíble de todo esto? Es que este problema se viene arrastrando desde la administración anterior. ¿Y quién era el alcalde anterior? El alcalde White. Y volvió a ser electo en estas últimas elecciones. Esto yo considero que es de no creer. ¿Cómo es posible que la gente nuevamente haya votado por este socialista? Esta vez intervino el Ministerio de Educación, el comunista Cataldo, y cabe destacar que el Colegio de Profesores no se ha involucrado en el tema, no ha velado por el interés de los profesores, a pesar de que se les ha solicitado en reiteradas ocasiones. ¿Por qué? Porque no quieren hacerle un problema al gobierno. Y no quieren hacerle un problema al alcalde tampoco, porque también es socialista, es de izquierda. ¿Saben? Incluso esta gente obliga a los profesores de la comuna, de los colegios municipales, a sindicalizarse, y los que no están sindicalizados los echan. Les terminan el contrato. Bueno, ¿a qué se comprometió el Ministerio de Educación, que se involucró esta vez en la materia? Se reunieron el jueves 26 de diciembre, la semana pasada, se formó una mesa de trabajo, como ya estamos acostumbrados, entre el ministro Cataldo, la Seremi de Educación de la región metropolitana y los gremios de profesores de San Bernardo. Entonces, básicamente, les explicó el ministro que era un poquito difícil pagarles de golpe y porrazo y sirvió como mediador. La pregunta es, ¿dónde está la plata de los profesores? ¿No le vamos a hacer auditoría a esta municipalidad? ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Estamos hablando, insisto, de que se les debe sueldo y cotizaciones a los profesores. ¿Cómo es posible, yo me vuelvo a preguntar, si todo San Bernardo sabe esto que está pasando con los profesores y el tipo vuelve a salir electo? De no creer. Bueno, llega a Chile policía peruano encargado de perseguir al líder de la banda internacional Los Pulpos. Los medios de comunicación dicen la banda transnacional, en todo esto de que ellos ya aman la norma trans. Bueno, no es la banda no es internacional, es transnacional. Entonces necesitamos a un policía peruano, porque los policías de Chile no se la pueden con capturar a este individuo. ¿Por qué un policía peruano se lo van a llevar a Perú cuando lo tomen detenido? No entiendo. Miren, vamos a ver las breves declaraciones de este señor que entregó a 24 horas. Tengo que ubicarlo, cueste lo que me cueste. Yo voy donde la vida me lleve, donde se ha ido este irrecuperable. Agradezco al señor presidente de la República, al señor ministro del Interior, a mi comandante general de la Policía Nacional del Perú, que me confían en este cargo, en la persecución transnacional que tenemos contra la organización criminal Los Pulpos. Tengo que ubicarlo, cueste lo que me cueste. Yo voy donde la vida me lleve, donde se ha ido este irrecuperable. Después de cortar dedos, es nuestra misión. Bueno, según explica 24 horas, Canal Nacional, que está en quiebra, todo esto tiene que ver con un convenio que ratificó este gobierno con la Interpol. Entonces parece que este convenio con la Interpol nos obliga, nos ordena quiénes serán los encargados de perseguir a los criminales en nuestro propio país. No puede ser nuestra policía, parece. ¿Tendremos que entregar información sensible de seguridad nacional? ¿Incluir a este señor dentro de nuestra policía y mostrarle todo lo que tenemos disponible? ¿Por qué no pasa lo mismo con los iraníes que detectó Argentina, los grupos terroristas iraníes,
Y también Estados Unidos. ¿No debería ser esto de especial interés para la Interpol? No. Ahora, los peruanos tendrán información crítica de nuestra policía. Tema aparte, pero relacionado. Entre el viernes, sábado y domingo, queridos telepensantes, hubo solo en la región metropolitana más de 10 homicidios. Solo en la región metropolitana. Otro fin de semana sangriento, dirán ustedes. Ya pareciera que esta cifra es habitual. ¿Se puede considerar esto un fin de semana sangriento? ¿Vamos a comenzar así el próximo año? ¿Es casualidad? Esto es porque nuestra policía, Carabineros y la PDI no es capaz de hacerse cargo de la institución. ¿O por la puerta giratoria que hay con los criminales, con los delincuentes? ¿Saben qué? La gente sabe quiénes son los delincuentes. A ver, ustedes van al barrio Mex y están ahí los locatarios. ¿Ustedes creen que los locatarios no saben quiénes son los criminales? Ustedes van a La Vega Central, en donde hemos visto también un montón de homicidios, en Recoleta. ¿Ustedes creen que la gente no sabe quiénes son los criminales, quiénes son los delincuentes? Ustedes van, no sé, a Puente Alto, a Bajos de Mena. ¿Ustedes creen que la gente no sabe quiénes son los delincuentes? Si hasta los carabineros lo saben. El problema es que los toman detenidos y luego los sueltan. ¿Quiénes los sueltan? El sistema de justicia. Ese es el problema de nuestro país. Y bueno, que ese sistema de justicia está preocupado de perseguir a carabineros más que a los propios delincuentes. Siendo con los criminales y el supuesto encargado de perseguirlos, ¿no? Este personaje tan poderoso, el subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Se publicó este fin de semana en los medios de comunicación el testimonio de la madre de la denunciante sobre lo ocurrido. Ella entregó información de su celular de cómo habló con su hija antes de que ella saliera con Monsalve ese día domingo, alrededor de las 5 de la tarde. Entonces ella explica que su hija no tenía ganas de ir a esta reunión, porque así lo llamó Monsalve, una reunión de trabajo, y de hecho ella quedó de acuerdo con su hija de que y se iban a juntar a las 5 de la tarde en el fondo, y ella queda de acuerdo con su hija y que la iba a llamar a las 7 de la tarde para decirle un chamullo básicamente, y que ella se sentía mal y que por eso le iba a dar una excusa a su hija para salir de esta famosa reunión, para arrancarse de la reunión. El problema es que su hija nunca le contestó la llamada. Ella la llamó insistentemente durante prácticamente toda la noche porque estaba preocupada porque su hija, la denunciante de Monsalve, nunca le contestó. Le mandó mensajes de WhatsApp y no contestó, la llamó por teléfono y el teléfono sonaba apagado. Bueno, todo esto ustedes lo pueden revisar en el medio ex ante. Es bastante triste el testimonio de la madre. Luego explica que el día miércoles ella le dice a su mamá, esto fue un domingo, despierta el lunes con Monsalve, el día miércoles ella le dice a su madre que había sido violada por Monsalve. Y explica también cómo una funcionaria del ministerio fue a la casa de su hija, de la denunciante, a tratar de convencerla de que no haga la denuncia en contra del ex subsecretario. Terrible. También está el testimonio en ex ante del psicólogo que habló con la denunciante antes de que ella haga la denuncia. En temas económicos, miren, este post de Axel Kaiser que ustedes están viendo en la pantalla lo resume todo, se los voy a leer. Toda la discusión tributaria se reduce a lo siguiente. La casta política, quiere seguir robando a los chilenos para mantener sus privilegios. Como consecuencia de su parasitismo, los ciudadanos que producen están cada vez más pobres, por lo que pueden pagar cada vez menos. Cae así la recaudación, por lo que la casta aprieta más, creando una espiral de destrucción de riqueza. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que el socialismo es un creador de pobreza, no de riqueza. ¿Se entiende, no? Cuando un Javier Milei se refiere en términos evidentemente poco decorosos, quizás, ¿no? Cuando dice zurdos empobrecedores, bueno, pues es que le da rabia, pues esta es la realidad. Ellos realmente empobrecen a la población, empobrecen a las naciones. Y debiese a todos indignarnos de la misma manera. Fíjense que Republicanos pidió la renuncia de Marcel.
republicano a esta altura pide la renuncia de Marcel, luego ya de todo el daño que ha hecho, con el apoyo sistemático de la derecha? Por eso se habla de la casta, por eso se habla de este duopolio, de falso enfrentamiento político. Todo esto se generó por culpa de la ley anti-evasión tributaria y cómo bajó considerablemente la recaudación por la repatriación de capitales. A eso se está refiriendo Axel Kaiser. Pero este no es el único daño que causó esta ley anti-evasión tributaria, a la que hemos llamado en este programa muchas veces ley de persecución tributaria, porque eso es. Recordemos que esta ley fue aprobada en el Congreso este año. ¿Y ustedes creen que en el Congreso el oficialismo tiene mayoría? No. Esta ley en el Senado se aprobó con 42 votos a favor de 50 y solo 2 en contra. Así se aprobó, esto en general, digamos, porque también se votó en particular. Pero si se votó en particular y se aprobó, fue porque lo aprobaron con votos de la derecha. En la Cámara de Diputados fue menos evidente este apoyo. Pero en el Senado, por ahí es donde pasan todas las cosas. Mientras tanto, el mismo Mario Marcel, que destruye nuestra economía, nos sigue endeudando. ¿Qué creen ustedes que va a generar esto? Inflación por lo bajo. Más problemas para los pobres, que esto es como de no creer. Mientras entonces todo Chile estaba celebrando la Navidad, esta fiesta cristiana tan maravillosa, Marcel nos sigue endeudando. Se publicaron estos 2 decretos. Ustedes lo están viendo en pantalla. Les voy a leer. Uno que autoriza la contratación de crédito externo con el Banco Europeo de Inversiones hasta por el equivalente en dólares de 100 millones de euros. Y el otro autoriza la contratación de crédito externo con el banco alemán hasta por el equivalente en dólares de también 100 millones de euros. ¿Qué les parece a ustedes? Todo esto, supuestamente, por el medio ambiente. De nuevo, volvemos al mismo tema que hablamos al principio, del famoso cambio climático. Es para proyectos vinculados al hidrógeno verde, con platas, con deudas de entre 15 a 20 años. Lo van a pagar nuestros hijos. Y mientras tanto, esta gente insiste en su reforma de pensiones, que evidentemente también va a generar más pobreza. Vamos con la ministra del Trabajo, la señora Jara, señor director, en el programa del domingo de este fin de semana. Mire, yo creo que aquí la distorsión que ha habido en este debate es la que han instalado la AFP con su propaganda. Le han dicho a toda la gente el 6% tuyo te lo quieren quitar y la verdad es que el 6% primero ni siquiera existe. Claro, entendemos. Y yo realmente creo que su afán no es defender el 6% de nadie, sino que su afán es que la reforma fracase para que las normas que vienen precisamente a hacer que esta industria, cierto, generosa en sus utilidades para sí misma, tenga una regulación distinta y hacer caer cualquier posibilidad de cambio. Claro, y en medio de eso, el debate en la comisión del Senado, la negociación ha sido súper engorrosa. Nosotros mismos ya hemos estado conversando aquí durante varios meses, solo este año, si es que no contabilizamos también el año anterior, y por eso genera dudas también en quienes nos están viendo el saber si va a haber un avance dentro del último año del gobierno. Mire, quedan pocos días para saber si en definitiva va a haber acuerdo o no. Bien pocos días. Pero si usted me pregunta, yo creo que el acuerdo no está cerrado hasta que no se firme o se acuerde en definitiva. Con todo lo que veo, una buena disposición. Realmente hemos ido, de la gran cantidad de temas que habían, hemos ido cerrando muchos ya, el seguro de lagunas previsionales, la forma de incentivar la cotización de los independientes. Bueno, yo creo que a las mujeres siempre les ha costado más, incluso cuando las brechas son tan evidentes como en este caso, ¿no? Siempre en las sociedades como las latinoamericanas o las chilenas, cuando decimos somos parte de una sociedad patriarcal, entonces uno dice la doña casa, la mujer en la empresa, la mujer en la calle, ¿qué se preguntará qué es eso? Lo que nos pasa, nos pagan menos. Tenemos más lagunas porque nos dedicamos a los cuidados, tenemos cargos menores en las empresas y entre otras cosas también vivimos más. Y esta reforma para dejar sumamente claras las expectativas, porque partió con varias iniciativas esta reforma al inicio del gobierno del presidente, quería duplicar el bono por hijo,
quería además reconocer tareas de cuidado y ahora cierto, todavía mantiene el tema de eliminar una de las múltiples brechas, que es estos años que vive más la mujer que el hombre. Claro. Y por tanto hacer como que viviéramos lo mismo, ¿no? Para efectos del cálculo de la pensión, porque es una injusticia en realidad. ¿Qué manera de ser insistente esta mujer si es que esta gente no se rinde? Insisten y vuelven a insistir y dicen exactamente lo mismo y siguen mintiendo. Entonces todo lo que dicen las AFP es falso porque el 6% no existe. Bueno, y cuando exista este 6% adicional, ¿de quién va a ser la plata? ¿Del Estado? ¿Porque fueron ustedes los que impusieron este porcentaje? ¿Ustedes la casta política? No. Esta plata nace del esfuerzo de cada chileno y del empresario que se esforzó en invertir, que asumió un riesgo. No nace este 6% del Estado espontáneamente. No es como que espontáneamente el Estado de repente va a hacer que aparezca un 6% extra de cotización. No. E insisto, lo que están haciendo las AFP es advertirnos de que esta es una mala reforma. Atentos, telepensantes. Esto se sigue discutiendo en el Congreso. Y así como nos pasaron la ley de persecución tributaria gracias a la derecha, lo más probable es que los parlamentarios de derecha apoyen esta iniciativa del gobierno. Esta iniciativa que solo nos va a generar pobreza. Es por eso que ustedes escríbanle a sus parlamentarios. No dejen que esto pase. El otro año hay elecciones. Recuérdenles esto. Y bueno, también ustedes acuérdense que de aquí nace la importancia de crear el Partido Nacional Libertario para que terminemos con este duopolio, con esta casta política que lo único que hace es ponerle limitaciones a nuestro crecimiento, no solamente económico, sino que también se están involucrando, se están metiendo en nuestras casas. Casta política que ha generado inestabilidad en nuestro país, haciéndonos la vida cuesta arriba. Por eso tenemos que sacar a esta gente. Por eso ustedes tienen que militar en el Partido Nacional Libertario, en las distintas regiones de nuestro país. Ojalá que logremos constituir este partido a nivel nacional. Pero para eso necesitamos que ustedes también se comprometan. Necesitamos manos. Falta que participen todos los chilenos de bien. Así que los dejo invitados, www.cervel.cl, pestaña de trámites, buscan el Partido Nacional Libertario y se inscriben con la clave única, es muy fácil. Con esto vamos a ir cerrando por hoy, nos vemos mañana, les traje un videíto sobre Claudio Ormeño para Esfera Pública. España ahora mismo se encuentra con el auge precisamente de extrema derecha como más hostil o más racista que en otras ocasiones que tú hayas sentido, que tú hayas vivido. Más racista no. Más racista no se puede ser. Más racista está difícil. Más racista no se puede ser. Lo que hay más libertad de expresar ese racismo. Y además, desde espacios que se dicen que son progresistas y que son todo lo contrario, tampoco vemos un compromiso real con el antirracismo. Se les permite reproducir estos discursos y ejercer esta violencia. Muchas veces hablo, por ejemplo, de los menores migrantes. A ver, si los abandonas en un espacio que pertenece a una fundación privada, en un centro que las condiciones son totalmente precarias, que los abandonan, lo que estás permitiendo es que la extrema derecha se coma ese colectivo, literalmente. O sea, las lonas que vemos en Madrid, se ha permitido que eso pase, se ha abandonado al colectivo de la infancia migrante, ¿no? Entonces, no es que haya un auge, sino que se ha ido permitiendo un discurso antiderechos humanos directamente.